Hola, antes de empezar con este video quisiera dejar en claro dos cosas. Primero, agradecer mucho al Hotel Maxim por prestarnos la sede para realizar este podcast. El Hotel Maxim con una excelente atención, un delicioso desayuno y café. Y pues agradezco al Hotel Maxim. Aquí abajo les dejo las redes sociales de ellos para que se puedan disfrutar de un fin de semana en el Hotel Maxim. Y en segundo lugar, disculparme porque cuando estaba haciendo el podcast una de las cámaras me falló. Entonces, si ustedes van a poder ver que una de las cámaras, o sea, el lado donde salen los invitados, va a estar nada más con fotografía casi todo el podcast, y al final, los últimos 10 minutos, es que ya se puede reproducir, se empieza a reproducir el video. Estuve intentando casi un mes recuperar esos videos, pero no pude, entonces les pido una disculpa por eso. Sin embargo, el audio va a estar en Spotify y también, bueno, el video aquí en YouTube. Espero lo disfruten mucho, así como yo lo disfruté también demasiado. Y espero que puedan aprender algo de este video y la enseñanza que quede es muy buena. Entonces, espero lo disfruten y nada, continuamos. Bienvenidos sean todos a este podcast, esta vez en una ocasión muy especial. Esta vez vamos a hacer un podcast un poco más formal. Y por ser mes patrio, por ser septiembre, por haber cumplido el bicentenario, traigo a dos invitados muy especiales que desde hace mucho tiempo los quería traer, pero se había pospuesto un par de veces, entonces, pero me alegra que hayan aceptado la invitación. Bienvenidos. Está con nosotros la diputada Ana Burgos por el Partido Pino, arquitecto, ¿verdad? Bueno, ya nos va a comentar de su vida académica y de su vida política. Y está el ingeniero Dani Canales, que es suplente de la diputada, ingeniero civil, también ya nos va a comentar su vida. Me alegra, ¿cómo están? ¿Qué tal se sienten? ¿Están nerviosos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Nosotros también nos sentimos muy alegres por estar aquí con usted, con su público, con la gente que lo sigue. Y bueno, traemos un mensaje positivo, de esperanza, y sobre todo a motivarlos sobre todo en este tiempo que creemos yo que no solo estamos celebrando la independencia de nuestro país, sino que la independencia de Centroamérica. En este bicentenario creo que es un tiempo trascendental que nosotros podemos hacer historia como ciudadanos, como profesionales y como cualquier persona que vivimos aquí en nuestro país y que podemos hacer algo importante. Por él creo que estamos en un momento propicio, es un momento de inflexión. Así que no, estamos muy agradecidos, gracias por la invitación. Solo le quiero decir que él no es mi suplente, él es como, bueno, él es mi amigo, mi colaborador. Yo siento que ese puesto como que no, yo tengo que cambiarle este nombre, sí, definitivamente, pero no, estamos muy alegres, Erling, y muchas gracias por la invitación. Dani, ¿qué tal? Erling, bien, pues nos sentimos muy honrados de que nos hayas invitado para poder conversar en esta mañana. Estos espacios son muy importantes, sobre todo para la juventud, para que vaya conociendo, empapándose y adentrándose más en lo que es la política, porque la política es algo que nos compete a todos los hondureños, y en especial a los jóvenes, porque los tiempos están cambiando y la mayoría son los jóvenes, y los jóvenes tienen en sus manos el potencial, el poder en su voto de cambiar la realidad de Honduras. Estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. No nos gusta lo que vemos a nuestro alrededor, pero en nuestras manos está el que podamos levantar esta patria y convertirla en una patria donde nuestros hijos y donde nuestros nietos quieran quedarse, quieran vivir, quieran prosperar y lograr y alcanzar todos sus sueños. Perfecto. Así que muchas gracias. Igual, gracias por sus palabras, sí. Carola, somos excelentes amigos, ¿verdad? Y desde el momento que ella me llamó y me hizo la invitación, yo le dije, cuente conmigo, porque creo que podemos lograr cosas grandes, ya que yo conozco su trayectoria y sé que es una persona que está completamente capacitada para asumir este reto. Perfecto. Sí, dos cosas importantes que tocaron. Me gustaría primero empezar con su vida académica, su vida política, porque este interés en la política, siendo que su área no es las sociales, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de ese tema. Pero primero me gustaría empezar con eso, con cuál fue su vida académica, para que la gente los conozca un poquito más, y por qué se decidieron meter a la política. Bueno, primero, no, le quiero comentar algo. Soy arquitecta de profesión, sí. Tengo una maestría en BIM, soy BIM Manager, y de hecho soy representante actualmente y directora comercial para una compañía de España que se llama CIP Ingenieros. Estamos involucrados en todo lo que es el área de arquitectura, de ingeniería. Yo soy la representante para Honduras, para Costa Rica y para Nicaragua.
Propiamente igual, tengo una empresa que formamos con mi esposo, que hace poco acaba de fallecer, pero que la formamos desde el 2001, se llama Cátodos. Bueno, y entonces hemos estado involucrados prácticamente en la parte de arquitectura, ingeniería. Sí tuvimos en su momento una labor social mientras estuvimos trabajando juntos. Hicimos, bueno, en aquel entonces, construcción de aulas, ¿verdad?, para el sector de educación, donde nos colaboró el gobierno de China. Y bueno, tuvimos esa reseña en su momento. Pero bueno, el objetivo realmente aquí es para comentarles que somos personas que somos preparadas, tenemos un grado académico, gracias a Dios. Hemos tenido esa oportunidad, hemos aprovechado las oportunidades. No todo el mundo tiene las facilidades de que los padres lo puedan apoyar. Entonces, creo yo que siempre es importante fomentar en los estudiantes, en los alumnos, en los jóvenes, que las cosas que se tienen hay que aprovecharlas, hay que aprovechar la juventud para hacer cosas grandes, no solo para uno, sino para su familia, para la gente que está en su entorno, para su comunidad, para su país. Entonces, créame de que nosotros no solo tenemos esta vocación, el ingeniero ya va a hablar por parte de él, él también es una persona muy preparada. Nosotros también como empresa hemos dado muchas capacitaciones a nivel de arquitectura, de ingeniería civil. De hecho, nosotros fuimos 14 años Training Center para Honduras de Autodesk. Entonces nos conocen bastante en los medios, es decir, en el área de arquitectura, de ingeniería, todo lo que es el rubro de la construcción, ya nos conocen, tenemos una trayectoria desde hace muchos años, ¿verdad? Y bueno, básicamente ese ha sido nuestro perfil académico. ¿Por qué entramos en política? Bueno, entramos en política por muchas cosas, ¿verdad? Básicamente creemos que la situación del país amerita que no solo nosotros, sino que todos los ciudadanos jóvenes especialmente, porque somos los jóvenes, ustedes los jóvenes que están llamados a cambiar nuestro país, porque hay un abstencionismo actualmente, hay mucha apatía de parte de la gente ya no cree en nadie y tienen razón, pues yo he estado en esos zapatos, en el zapato del incrédulo, de que ya no tiene fe, no cree en nadie, ni en las palabras de nadie, no se cree en el político. Pero sí les quiero decir algo, la política como tal no es mala. Es las personas que han ocupado esos puestos, esos cargos importantes, que en lugar de beneficiar a la población, lo que han hecho es enriquecerse. Y créame que eso me indigna tanto porque los puestos que ocupan los gobiernos ahorita, o sea, cualquier persona que quiera ocupar un puesto dentro del gobierno, o sea, son bien pagados, no es necesario ni siquiera, o sea, aspirar a más, porque ya es suficiente con solo el hecho de ostentar el honor de representar un lugar. Para mí que eso es suficiente. Y bueno, hay muchas cosas por ahí, realmente hemos estado en esto de política, entramos a la parte de política por un sueño con mi esposo, que en paz descanse, y era, bueno, y es porque lo sigo liderando con otro equipo de trabajo, con la ingeniera que quedó a cargo, que es la ingeniera Ana Castro, que es el concepto de urbanismo social sostenible. Ese es lo que estamos liderando como partido, el Partido Pino, el urbanismo social sostenible. Es un concepto que ha transformado la vida de muchos lugares, en Colombia, en México, ¿verdad? O sea, ha transformado la sociedad donde se ha involucrado este tipo de proyectos. Entonces, nosotros como arquitectos, como ingenieros, tenemos esos ideales y definitivamente eso es lo que nos ha motivado a entrar en política, a poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan, las más desfavorables de nuestra sociedad, que son los olvidados, los que nadie escucha, los que a nadie les importa. Pues nosotros venimos a hablar por esa gente, a dar la cara por esa gente, y tenemos la convicción, tenemos, gracias a Dios, las energías, la salud de momento, ¿verdad? Y bueno, ese es lo que nos motiva sinceramente. Y que más, pues me motiva mi familia, mis hijos, que quiero darles un legado, que yo lo he mencionado, un legado de honestidad, de trabajo, que ellos vean que en Honduras sí se pueden hacer las cosas, si hay oportunidades, que ellos pueden estudiar donde quieran, pero que pueden venir a formar aquí sus sueños en este país que tiene tantos recursos, tiene una historia envidiable, que nadie valora. Y pienso yo que es lo que necesitamos, amar a nuestro país, enamorarnos de él, ver lo bonito. Y lo feo, pues creo que
mejorarlo. Eso es básicamente. Listo, muchas gracias, Dani. Bueno, yo soy egresado del Instituto Evangélico Virginia Sapp, formado en educación comercial, luego ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y contrario a lo que hicieron todos mis compañeros que estudiaron administración o contaduría, pues yo me decidí por ingeniería civil. Creo que siempre dentro de mí ha habido un espíritu de hacer las cosas distinto. No me gusta ir hacia donde están jalando todos los demás. Y estudié ingeniería a pesar de no tener una base sólida de matemáticas. Y pues Dios fue bueno y pude graduarme, ¿verdad? Me siento muy orgulloso de ello y gracias al gran esfuerzo que hicieron mis papás. Profesionalmente pues he trabajado en la empresa privada, en empresas consultoras, también con el gobierno. Tuve un puesto como jefe regional de catastro agrario que estuve ejerciendo por algunos años, ¿verdad? Por algunos motivos tuve que renunciar del trabajo estatal y luego me dediqué a trabajar como ingeniero independiente, como consultor. Estuve viajando por toda Honduras, en Danlí, en El Paraíso, en Choloma, en Puerto Cortés, estuve en Comayagua, estuve en Tocoa. Y con el paso de los años, ya cuando me tocó formar mi familia, tuve que tomar una determinación, ¿verdad? Porque el problema con mi profesión es que uno tiene que andar detrás de los proyectos. Y yo no estaba dispuesto a estar de proyecto en proyecto y tener allá en la casa de mi esposa y a mis niños, ¿verdad? Y sin ninguna estabilidad tampoco, en el sentido de que no sabes si el proyecto se va a acabar ahorita o cuando acabe el proyecto no sabes si va a agarrar otro y todas esas cosas, ¿verdad? Correcto. Y el tiempo pasa y sobre todo los niños resienten cuando la figura paterna no está en el hogar. Entonces tomé la decisión de no continuar haciéndolo de esa manera y desde ahí me involucré en lo que es el emprendimiento. Y ha sido una experiencia para mí muy bonita, de mucho crecimiento, transformadora. He estado metido en varios emprendimientos. Hace poco platicaba con Carola en plano de mi hijo y le digo, mire, ahorita voy a emprender en lo que es el turismo. Y pues he estado plagado de trabajo, pero gracias a Dios estamos logrando cosas muy buenas, muy positivas. Y con respecto a lo de la política, pues iniciamos a principios de este año. Yo recibí la llamada, como lo había comentado, de la arquitecta Carola y de su esposo, ¿verdad? Para invitarme a acompañarlos a hacer fórmula con ella en la Diputación. No lo pensé dos veces porque conozco su capacidad y conozco quiénes son. Si no hubiese sido así, posiblemente yo no hubiera aceptado. Yo he tenido un concepto. La verdad es que aquí la gran mayoría de las personas que se involucran en política lo va haciendo con intereses particulares. Y por eso es que comienzan haciendo activismo desde muy jóvenes. Activismo, que pegar afiches, que andar aplaudiéndole a tal aspirante, que andar detrás del otro. Y así ir viendo cómo se escalan posiciones. Y ese tipo de política o politiquería nunca ha ido en la línea en la cual yo creo. Por eso nunca me involucré de esa manera en política, pero cuando yo recibí la invitación dije, creo que es la oportunidad para que nosotros podamos llegar a uno de estos puestos a aplicar todos aquellos principios y sensibilidad que hemos desarrollado con el tiempo. Porque mencionabas que nosotros no somos del área social. Bien interesante. Una cosa es estudiar una carrera del área social y otra cosa es tener una vocación o una convicción social. Sí. El otro día yo platicaba con un amigo y me decía que en su opinión todos los diputados deberían ser abogados. Y le digo yo, mira, yo disiento de lo que vos pensás. Los abogados, ellos viven de interpretar las leyes, ellos viven del derecho, ellos viven de ganar casos de acuerdo a la manera en que ellos logran justificar, ¿verdad?, cómo se hacen las cosas con respecto a la ley. Pero eso es muy diferente de hacer las leyes. Es como que yo sea un conductor, ¿verdad?, un chofer con mucho tiempo de manejar carros. No, por eso es que yo sé cómo se hace un carro, o cómo se ensambla un carro, cómo se arma. Exactamente, es que y muchas de las personas que defienden posturas políticas lo defienden desde el lado de la ley. Y mi problema con eso también, qué bueno que lo mencionó, porque es cierto, o sea, una cosa es lo que está legitimado y otra cosa es criticar o cambiar la legitimidad
o ver si es legítimo lo que está en la Constitución. Porque la moral cambia de lugar, o sea, la moral no es algo que está siempre en la historia. O sea, el otro día comentaba con un amigo yo de que antes en la antigua Grecia, por ejemplo, los filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, tenían niños amantes que eran apadrinados. Pero se miraba, en ese momento, ser un apadrinado de Sócrates, o que Sócrates le enseñara, pues era wow, o sea, qué bueno, aplaudámosle, es aprendiz de Sócrates, pero eran amantes de ellos. Entonces, ellos le enseñaban, o sea, la moral cambia de lugar durante la historia. Entonces, ¿qué pasa con el derecho? El derecho no ve más allá de lo que ya está estipulado. Entonces, para el derecho no hay una flexibilidad en la moral, porque toda la moral está, según ellos, regida por las leyes ya. O sea, ya. Por eso, mi primer video fue el tema del aborto, por esto mismo. Porque no es de criticar una idea, como es la idea del aborto, desde lo que ya está, desde el derecho, ¿me entienden? Sino que es revisar las leyes, a ver si la legitimidad de esa ley incluye o excluye a varias personas, dependiendo del contexto social que estemos viviendo. Porque si antes era ilegal el aborto, pero solo éramos 5 millones de personas en Honduras, pues no, la verdad no era mucha la cantidad de personas que se veía afectada por este tipo de situaciones. Pero ahora que somos 9 millones, entonces sería cuestionable como decir, ¿y por qué hay tanto embarazo de niños o de niñas? ¿Me entiendes? Entonces, sí. Ese es mi problema con el derecho. El derecho no ve más allá de lo que ya está estipulado. Y nosotros como personas que somos estudiadas, que somos educadas, lo que tendríamos que optar es, de lo que tendría que nacer de nosotros para un cambio social, sería cuestionar la legitimidad de esas leyes. Claro. Entonces, qué interesante lo que usted está diciendo. Ok, y perfecto, muchas gracias. Y creo que también, ¿quiere decir algo? No, vamos okay. bien. Okay, no, y creo que también, o sea, primero empecé con esta pregunta por de exponer quiénes son ustedes, porque yo ya conocí a Dani desde hace mucho tiempo y sé que es una persona muy inteligente. Yo pocas veces he tenido el honor de platicar con él así abiertamente, pero sí, desde siempre yo lo considero una persona muy inteligente y muy abierta también a las opiniones. Y por eso, precisamente, cuando yo decidí emprender este proyecto, yo dije, uno de mis invitados tiene que ser Dani. O sea, yo sabía que él iba Excelente. Sí. Entonces, ¿y por qué? Y más que se metió a política, me gusta por el hecho de que cuando la gente o el pueblo habla de políticos, generalmente lo hace desde una postura bien moralista. Es decir, muy crítica. Si le pregunto, exacto, no, y no tan crítica, sino que decir, si yo le pregunto a una persona por la calle qué piensa de los políticos, ya tiene una respuesta casi automática. No hay como una capacidad racional de decir, no, es que tal político es así, hablar de personas directamente, como este político es así. No, ni siquiera conoce mucho los diputados de los que se van a postular ahorita. Mucha gente ni siquiera los conoce, pero ya tiene una idea general de lo que es un político, de lo que es un diputado. Entonces, en este sentido me refiero a que las personas hablan de una posición moralista. Y del otro lado, del lado de los políticos, ¿por qué? Del lado de los políticos también se habla, o sea, los políticos le hablan a la gente desde un lado populista. Es decir, que solo le dicen a la gente lo que quieren escuchar y buscan resolver problemas complejos, súper complejos, que tienen mucho que ver con los contextos sociales de cada persona. Los buscan resolver con respuestas fáciles. Es como decir, ¿el aborto es legal o ilegal, diputado? No, es que Dios no lo permite, entonces por eso es ilegal. No hay una intención de practicar la legitimidad, ver si la ley es legítima, ¿me entienden? O sea, o ver el contexto social. O por ejemplo, si le pregunta, ¿cuál es su propuesta, ingeniero de educación? No, hay que construir más escuelas. Ok, pero ¿cómo? O sea, bueno, le voy a hacer y solo les dicen a la gente lo que quieren escuchar. O sea, y esa es prácticamente la definición de populismo, decirle a la gente lo que quiere escuchar. Entonces la gente, claro, ve a los políticos y ya no les cree. Sí, dígame, Carol. Fíjese que con respecto a eso que está hablando usted, creo que la gente generaliza mucho. Uh-huh. De hecho, en todos los partidos políticos hay personas que son dignas, que son intachables, ¿verdad? Inclusive en el partido de gobierno actual hay personas que son rescatables, pero la gente tiende a generalizar mucho a las personas y a juzgarlas. Creo que es algo que tenemos implícito todos los seres humanos, de juzgar muy prematuramente. Pero lo más irónico de lo que usted estaba comentando es que la gente habla de los políticos, pero a la hora de votar, votan por los mismos que nos están gobernando.
Entonces no salimos de ese círculo vicioso. Entonces yo digo, bueno, la gente quiere un cambio, hay personas que están surgiendo con nuevos perfiles, con nuevos liderazgos, que, bueno, que de hecho han pasado por un filtro, ¿verdad?, ante la ley, y aún así la gente no cree, no le está dando la oportunidad a la gente joven, por ejemplo, a los jóvenes. Están invisibles ante las autoridades, no quieren invisibilizarlos, quieren callar su voz, o sea, no quieren que sean protagonistas de la historia. Entonces, la única forma que nosotros podemos cambiar eso es dándole la oportunidad, ¿verdad?, a la gente joven. Y bueno, yo ya tengo cierta edad, pero me considero joven de espíritu. Y siento que tengo buenas ideas y sobre todo lo más importante, creo yo, tener la buena voluntad. Porque cuando usted tiene una buena voluntad y usted se organiza y puede consensuar diálogo con las demás personas, se pueden hacer grandes cosas, y eso yo lo tengo comprobado. Entonces creo yo que lo que nos falta como hondureños, como ciudadanos, es darle ese voto de confianza a la gente que realmente lo necesita y que lo quiere, que no le demos el voto de confianza a los mismos que nos están gobernando, porque entonces no vamos a pasar de lo mismo, vamos a tener las mismas autoridades, vamos a tener las mismas leyes que nos están gobernando ahorita y de la cual nos quejamos todos. Entonces creo yo que sí es importante que recapacitemos definitivamente. Creo que es lo más importante y estamos llamados a eso, y como adultos que somos, jóvenes adultos, creo yo que estamos llamados a eso, a motivar a los jóvenes. Y los jóvenes, bueno, igual que usted, ¿verdad? Yo sé que tampoco puedo generalizar, pero hay muchos jóvenes preparados en nuestro país que ya tienen una formación, un criterio, que ustedes los miran ahí, que están viendo videos, TikTok, etcétera, pero ya tienen un pensamiento crítico. Y ellos ya tienen una visión de qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Entonces yo quedo sorprendida porque yo digo, puchica, yo a esa edad no tenía esa madurez. Pero porque no teníamos las herramientas que tenemos ahora. Ahora el conocimiento es infinito. Tienen todos los medios, la comunicación, la accesibilidad de poder informarse. Entonces eso no lo teníamos nosotros en nuestra época. Nosotros nos tocaba ir a la universidad, ir a buscar nuestro fichero, buscar lo que necesitábamos. O sea, todo era mucho más complejo, más difícil. Y ahora que todos los medios, o sea, que hay tanta facilidad de poder educarse, de capacitarse, de realmente formarse profesionalmente, tanto en las universidades como estudiando, leyendo, y yo veo que no lo hacen. Entonces creo yo que es deber de los padres, deber nuestro, definitivamente incentivar a los jóvenes, a formarlos, que es lo más importante, porque se está desperdiciando una generación. Y con esto de las clases virtuales y esto que está pasando, yo tengo muchas dudas, pues, de qué tipo de profesionales vamos a formar a futuro. Entonces es el deber de los padres en este momento darle ese giro a nuestros jóvenes. Excelente. Sí. Excelente. Bueno, Dani, ¿algo que agregar, Dani? Bueno, extra cámaras estábamos comentando acerca del tema y te decía que hay un pensamiento generalizado que es negativo hacia los políticos y lo que es la política. Nosotros estamos siendo gobernados por personas, mayoritariamente, personas que ya no pertenecen a nuestra generación. Hoy en día los jóvenes tienen acceso a tantas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y están informados al momento, y los jóvenes necesitan cosas que sean inmediatas, porque estamos en el tiempo de la rapidez, de la inmediatez. Necesitan soluciones que sean adecuadas a sus tiempos, pero estamos esperando esas soluciones de personas que vivieron su juventud hace 30, 40, 50, qué sé yo, hasta 60 años. Sí. Personas que estuvieron en el Congreso vegetando por 40 años, y digo vegetando porque si ustedes revisan cuáles fueron los logros, se van a dar cuenta que no van a encontrar logros. No hay ningún fruto. Es un momento bien importante para que los jóvenes abran los ojos y ellos mismos sean el cambio. Queremos un cambio, primero tenemos que cambiar nosotros. Decimos, no, yo ya no creo en los políticos, pero a la hora de votar, van a votar por los mismos políticos que salen haciendo la misma publicidad desde que ellos tenían 5 o 6 años, estaban niños, 10 años. Solamente porque los identifican. Ahí está aquel, el de los chocollos.
Está Sí, el correcto. otro, el de la nariz torcida. Sí. Está el otro, el de los ojos azules. Sí, correcto. Y no, es hora de que nosotros empecemos a buscar las propuestas de los candidatos. Sí. Es que como yo te decía, le decía también Dani, es que el problema, yo también consideraba eso, partí de ese pensamiento de decir, no, es que si nosotros buscáramos de verdad investigar, a ver las propuestas de cada uno de los candidatos, pues elegiríamos mejor al momento de votar. Pero también le comentaba de que yo, por ejemplo, toda esta semana pasada, yo estuve tratando de buscar una página nacional en donde detallara cada diputado, cada presidente y sus planes sus planes sus planes estratégicos, sus planes de educación. Esto vamos a hacer en educación detallado, porque yo también defendía a los políticos en el sentido de que en una entrevista es bien difícil que expongan todo a lujo de detalle sobre cada una de sus propuestas. Entonces yo decía, ok, entonces debe haber una página en donde yo tenga acceso como hondureño gratuita, donde yo tenga acceso a toda esta información que yo como estudiado pueda buscar para elegir a la mejor opción. ¿Cuál es el problema? No hay. Entonces la gente que logra llegar a los partidos como el Pino, por ejemplo, es porque conoce a alguien o porque alguna familia cercana a él está involucrado, etcétera. Pero no es porque hay una página que yo diga, ok, hoy voy a dedicar a elegir mis diputados y me voy a meter a esta página, voy a leer las propuestas y voy a elegir esto. No hay. Yo inclusive, yo cuando le comentaba a Dani, Ana, que cuando yo me metí, que yo lo que investigué del Pino fue por su perfil, porque encontré su perfil de Facebook y yo me puse a investigar a través de su perfil. Pero si no hubiese sido por su perfil, si no hubiese sido por su perfil, yo no hubiera encontrado ningún tipo de información del Pino. Entonces, en una era de redes sociales, le digo a Dani, ¿por qué no enfocarnos más en redes sociales? O sea, que Pino, siendo un partido tan pequeño, porque, bueno, no tan pequeño, sino que pequeño, pues en comparación a los demás. Como los otros partidos. Exactamente. ¿Por qué no invertir más en redes sociales o en hacer este tipo de plataformas? Tenemos, como usted dice, tenemos gente tan preparada para estas cosas, ingenieros en sistemas brillantes que yo conozco. Como usted también. Gracias. Que pueden hacer, o sea, que pueden hacer esa página, no es tan difícil de hacer y que sea gratuita, ¿me entiendes? El problema es que no hay. Entonces la gente se ve obligada a elegir lo que conoce. Así es. ¿Me entiendes? Porque no hay información. Entonces, sí es cierto que hay una cierta responsabilidad de nosotros, pero también las redes o el gobierno no promueve este tipo de plataformas. Porque yo le comentaba a Dani, en Europa y en Estados Unidos, ¿qué pasa? Eso es lo que hacen. O sea, hay una plataforma gratuita en donde usted puede entrar, o sea, ya si no entra ya es culpa suya, pero si usted puede entrar a ver detalladamente cuál es la propuesta de los candidatos. Siempre hay cierto populismo, obviamente, porque lo que busca usted es ganar atención, pero sí le exigen un rigor académico y un detalle de las cosas. Entonces, y eso no hay aquí, ¿me entienden? Entonces yo le decía a Dani, ¿por qué? Yo le decía a Dani, si bien es cierto de que nosotros tenemos una responsabilidad, pero el problema es que no podemos ejercer esa responsabilidad si no nos dan las armas para ejercerlas. ¿Cómo las vamos a ejercer? Herramientas. Bueno, le quiero comentar algo, que en estos momentos el coordinador de campaña del partido, que es un arquitecto también, el arquitecto Jeff Martínez, bueno, junto con otros profesionales también, que son diputados también, que se han involucrado, le han dado un vuelco al concepto del partido. Entonces ahorita hay una plataforma que de hecho ustedes la pueden visitar en las redes, que es Pino Live, y desde ahí lo que se está incentivando es que la gente pueda conocer a los candidatos que van optando lógicamente por una candidatura y viendo su lado humano para que los conozcan. Entonces yo los invito para que puedan entrar el Pino Live y lo pueden encontrar ahí en la página oficial en Facebook. También está la página oficial como tal del partido, pero de hecho ahorita nosotros con el ingeniero Dani, y no solo nosotros, todos los diputados que lleva el Pino en este momento, y eso se lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Y que ningún partido lo ha hecho. Y es que, bueno, y también queremos agradecer porque esta iniciativa viene del abogado Anselmo Ordóñez, ¿verdad? Esta iniciativa viene de él y queremos darle... Que es quien va en la casilla número 1 del Pino, o sea, la 300. Así es, en la 300. Usted va en la 301. En la 301. Yo quiero rescatar esto porque él fue el que promovió esto ante las autoridades del Pino.
¿Y cuál es la iniciativa del abogado Anselmo? Fue de que todos los candidatos que estamos ostentando, tanto los suplentes, bueno, colaboradores, como los que estamos votando por una diputación, entregásemos nuestra ficha de antecedentes penales y policiales. Y todos en tiempo y forma lo entregamos. Mucho tiene que estar limpia, no solo entregarla. Sí, o sea, no solo entregarla. Si viene manchada, va para afuera. Sí, entonces esa era la restricción, que alguien que no cumpliese con eso, que no tuviese sus hojas de antecedentes, así tal como lo acaba de decir el ingeniero Dani, limpia, no podía estar ostentando a ningún cargo. Entonces todos los que lleva el PIN ahorita les estoy dando la garantía, que de hecho todos tenemos nuestra hoja original, que la presentamos al partido, se las entregamos, que indica nuestro récord, pues no tenemos nada que nos intimide, nadie que nos pueda señalar con un dedo, gracias a Dios. No estamos involucrados en nada doloso. Creo yo que eso es importante, que la gente lo sepa, que sepa el tipo de autoridades que van en un partido, es importantísimo. Entonces la gente no mira eso, la gente solo se deja impresionar por las campañas políticas, por la televisión y todo eso, y realmente eso es tan vano y frívolo, porque a la hora de la hora, cuando se trata de hacer una política pública, cuando se trata de implementar una ley o mocionar una ley, realmente no es en beneficio jamás de la población. Sí. Entonces fíjese que nosotros ahorita de parte del Instituto Holandés nos dieron una capacitación a todos los que estamos ostentando este cargo de diputados, y se habló que si una ley no va en beneficio de la mayoría, entonces es una ley que no tiene ningún fundamento, no tiene ningún valor. Y lamentablemente, como en el gobierno, en el Congreso, la mayoría de los que están en este momento son diputados de un mismo partido, entonces lógicamente no están a favor realmente de las personas que lo necesitan, realmente que se hagan leyes en beneficio. Y cuando digo en beneficio es en cualquier ámbito. Puede ser en un ámbito de educación, de salud. Ahorita el sistema de salud está colapsado. Y yo venía escuchando las noticias en este momento y estaban anunciando la variante del Delta, que se supone que en noviembre va a traer otro colapso sanitario. Entonces eso me preocupa, porque digo, pucha, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque esto es mucho más agresivo. ¿Qué va a pasar con los jóvenes, con los adultos jóvenes que somos nosotros? Que si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, como ciudadanos responsables, ya tenemos la dosis de la vacuna, ¿verdad? Entonces, creemos que es importante que la población se eduque, porque se le ha dado un misticismo a esto de las vacunas, y se le ha dado un aura, se ha satanizado pues lo de las vacunas, pero realmente no tenemos muchas alternativas. Esto es nuevo para todos, tanto para los doctores, para nosotros. Entonces, nosotros digamos que somos esta generación es el conejillo de Indias, pero nosotros vamos a hacer que las futuras generaciones tengan esa oportunidad también. Entonces, bueno, eso básicamente, y bueno, no sé qué más quiere decir el ingeniero con respecto a eso, pero sí hay mucha tela que cortar definitivamente. Entonces, lo que quiero agregar con respecto a lo de las propuestas, Erling, número uno es que el tiempo de campaña electoral, la ley lo estipula que es 2 meses antes del día de las elecciones. Todavía no hemos entrado en ese tiempo, por eso es que escasamente se va a ver que X o Y candidato ya esté hablando acerca de sus propuestas. Sí. Todavía hay personas, hay aspirantes que están calibrando, ¿verdad? Están terminando de cuadrar qué es lo que van a presentar, porque tenemos que entender que estamos peleando nosotros contra unos cuantos partidos que tienen un aparato mediático enorme. Sí. Una gran infraestructura. Sí. Una infraestructura y influencia, sobre todo económica, de dónde obtener dinero, y vamos a tener que pelear contra ellos. Entonces, para luchar contra ellos se tiene que hacer de una manera inteligente. A mí me preocupa, Erwin, para las elecciones internas, sinceramente. Frente a mi casa fueron a poner una champa con unos parlantes, haciendo publicidad para cierto sector, aspirante. Puede decir el nombre, no hay problema. Diga el nombre, no hay problema. Aquí estamos sin... Sí. No le dé publicidad. Sí. Es cierto. No se va a publicidad, pero está en el poder. Ok. Entonces a mí me preocupaba porque esa persona estaba buscando obtener el favor del pueblo en votos,
pero nunca dijo qué es lo que iba a hacer. Llegó con una canción de La Yepeta, llegó una canción de Tusa, y no pasaba de eso, solo eran las canciones. Es tremendo. Mandó a unas hipotas a bailar con unos pompones y aquel estruendo, y O sea, llamar la atención. unas personas montadas en unas motos dando vueltas, obstruyendo el tráfico, que hasta se accidentaron. Se armó un problema porque ellos estaban obstruyendo la vía pública. Pero me preocupó que nunca dijeron fulano de tal quiere hacer esto o quiere hacer lo otro. Ni siquiera lo menciona, pues, o sea, O sea, aquí la política tradicional, como decimos en el argot público, se maneja con las patas. Sí. Nosotros estamos preparando una campaña con mi compañera, la arquitecta Ana Carola, que es de no hacer las cosas al revés. En Honduras todas las cosas se hacen al revés. Honduras es el país donde el plomo flota y el corcho se hunde. O sea, todas las cosas que se hacen parece que las hicieron a propósito de la manera incorrecta. Absurda. Y me preocupa porque no hay ninguna propuesta. O sea, no están hablando de por qué ellos son la persona idónea para ir a sentarse en un curul o para pasar de una elección interna. Sí. Y esa cultura política y esa clase política es la que históricamente tiene el control del Congreso Nacional. Ok, pues yo ahorita voy a jugar el papel de abogado del diablo y voy a defender a ese tipo de políticos. Sí. Les voy a decir, el problema es que no necesito yo propuestas. ¿Por qué? Porque si yo consigo que me financien la campaña, pues yo al llegar al poder, si tengo como platicábamos antes, ¿verdad? Que la gente, no hay una plataforma en que todos vean cuáles son las propuestas, entonces la gente vota por quien conoce. Entonces, a raíz de eso, entonces, como yo como político no tendría que hacer tantas propuestas, solamente que la gente me reconozca. Entonces, y más si consigo a alguien que me financie la campaña, no necesito propuestas. ¿Por qué? Porque cuando llegue al Congreso, lo único que voy a hacer es administrar deuda. ¿Por qué? Porque estoy tan financiado que al momento de llegar al Congreso lo que tengo que hacer es administrar la deuda que debo. Administrar la deuda que debo de la campaña. Entonces, realmente no necesito propuestas. Necesito una empresa que me financie y yo digo que y yo voy a corresponder. Mis propuestas serán las que las empresas quieren que sean las propuestas del Congreso para ella misma, para la empresa. ¿Me entienden? Entonces, ya va condicionada a la persona. Claro, entonces, y así, y entre más alto el cargo, más condicionada va. Entonces lo que tendríamos que aspirar es que partidos pequeños, o sea, partidos pequeños, y no partidos pequeños me refiero en comparación a los demás, sino que partidos que tengan su propio estilo de financiación de campaña. Porque si nosotros financiamos la campaña con empresas, pues al final vamos a llegar al Congreso pagando favores, la deuda política. Pagando favores. ¿Sí? O sea, entonces no necesito propuestas yo como político. No es necesario que yo tenga propuestas, sino conseguir a quien me financie. Sí. Aunque yo creo que la verdad de todo eso radica en que ellos ya tienen ese triunfalismo, porque tienen el poder, porque tienen los fondos, tienen el dinero. Entonces ya tienen los dos componentes que los pueden impulsar a hacer lo que ellos quieran. Y lamentablemente lo que usted mencionaba, el populismo, o sea, inducen a la gente a pensar en lo mismo y en la misma gente y a desacreditar. Porque yo me he fijado que normalmente cuando sale alguien que tiene un buen perfil, esa es la tendencia, ¿verdad? Y yo quiero que los jóvenes que están escuchando esto, cualquier persona que esté escuchando esto, lo sepa, porque es la realidad. Cuando hay una persona que tiene un buen perfil y es intimidante para ellos, lo primero que hacen es bajárselo, denigrarlo, tratar de buscar algo que lo ensucie, o sea, bajarle la imagen. Esa es la tendencia, ese es el patrón como trabajan ellos. Y por eso es importante estos espacios de conversación, porque si es que lo que pasa con estos espacios, y por eso me gusta el formato podcast, porque a raíz que va avanzando el tiempo y estamos conversando, se va perdiendo el personaje. Es decir, digamos, si yo invito a un diputado, ustedes que son diputados, van a ver que al final, bueno, ya que se los dije, tal vez no, pero al final de esta conversación van a hablar totalmente, mucho más como son ustedes, como humanos, como decía usted, más que con estos tecnicismos de populismo, de que no, es que vamos a hacer tal cambio, vamos a hacer, ¿me entienden? Entonces, por eso me gusta este formato, porque se pierde el personaje, y eso es lo que no hace los medios de comunicación, o no hace estos medios mediáticos, no sé si está bien dicho, pero el medio lo que hace es solo hacer
clips Los medios cortitos, masivos, los medios masivos. clips cortitos de personas hablando exactamente de lo mismo. Sí. O sea, por eso no hay identificación de partido. O sea, si yo le pregunto a un partido libre, ¿qué es lo que quiere al partido libre? ¿Cuál es su propuesta? No, educación, mejorar la calidad de las personas. Partido Nacional, ¿cuáles son sus propuestas? No, mejorar la calidad de las personas. No, mejorar la educación, la salud. Partido, inserte cualquier partido. No, mejorar la educación, ¿me entiendes? No hay realmente una capacidad de diálogo, de diálogo, poder explicar cómo. De decirle a la gente, lo que de verdad están proponiendo, ¿me entiendes? Pero es por lo que les decía antes, porque no hay propuestas detrás. Y no hay que verlo en un sentido, de que, qué malos, no, sino que buscan ganarse la vida, lamentablemente, buscan ganarse la vida. Entonces él dice, yo no soy político, no me considero tan capaz de estudiar ciencia social o tener argumentos estructurados de mis propuestas de campaña. Entonces lo que voy a hacer es que me financie la campaña y administrar deuda en el Congreso. Y te voy a decir algo, Berlín, algo bien importante. Uno de los 2 o 3, digamos, candidatos a la presidencia de la República, se le ha criticado mucho eso, la falta de discurso, la falta de inteligencia para presentarse en los medios y hablar de propuestas. Y lo que se sabe de él no es por su propia boca, sino que es por una aplanadora mediática que tienen en los medios escritos, prensa escrita, televisión, redes sociales, pero nadie lo ha escuchado hablando. Y es preocupante. Bueno, yo quiero comentar también eso. Fíjese de que se hizo un reto entre unos candidatos que van por la alcaldía de aquí del municipio del Distrito Central. Y entonces empezaron a darse los retos de un partido, del otro, pero unos retos que yo digo, bueno, pero ¿por qué no se retan a hacer un diálogo todos los que están optando por ese puesto y que defiendan sus propuestas? Exactamente. Mire, no, prefieren hacer bailes en TikTok. Le voy a decir algo, la Universidad Unitec hizo una plataforma y lo quiero decir porque es importante que las universidades se involucren. Unitec hizo esta plataforma, hizo un foro, invitó a todos los candidatos que van optando por la alcaldía del Distrito Central. Y no fueron todos, solo fueron 5 personas. Y cuando empezaron a hablar y empezaron realmente a desmenuzar cuáles eran las propuestas y qué es la oferta política que están dándole a la población, créame que yo solo escuchaba y decía, me da pena ajena. Sí. Me da pena ajena que gente que tiene ahorita los medios, que tiene la capacidad, no lo quieran hacer, ni siquiera por lo que está pasando en el país. Entonces yo quiero rescatar esto. ¿Por qué razón? Porque en los grupos ahorita, la única que va como candidata, que es mujer, que es la ingeniera Ana Castro, ella se desenvolvió tan bien, opacó tanto a los otros candidatos que van de los otros partidos, y no lo digo porque esté en el partido Pino, no lo digo porque ella sea mujer, lo digo porque cuando habló con aplomo. Yo digo, puchica, esto es lo que necesita escuchar la gente. Y con conocimiento técnico, no es que estaba inventándose algo, no, conocimiento técnico. Entonces yo dije, esto es lo que realmente necesitamos. Mire, yo estuve ahí escuchando todo ese foro. Cuando terminó ese foro, los estudiantes de la universidad que estaban ahí solo mandaban mensajes: la felicitamos, ingeniera, qué excelente propuesta. O sea, se vio claramente realmente quién tiene una propuesta, y lo más importante, los jóvenes se dieron cuenta de eso. Entonces es lo que necesitamos, que los jóvenes se den cuenta de lo que está pasando en nuestro país. Ellos son los únicos que pueden cambiar la historia de lo que está pasando, nadie más. Porque el voto duro del partido que está gobernando ya lo tienen, el bipartidismo ya está, bueno, el tripartidismo. Entonces hay gente que ya va a votar por sus partidos, por lo que sea, porque le ofrecieron un trabajo, o porque toda su familia ha sido por tradición. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que cambiar la historia? Los voto independiente. ¿Quiénes son los del voto independiente? Los jóvenes. No hay más. Esa es la realidad de nuestro país. Qué excelente lo que acaba de decir. Y por eso quiero pasar al siguiente tema, pero antes vamos a escuchar a Ani. Solo quiero marcar 2 puntos para que nos vayamos orientando hacia ahí. Es el tema de los jóvenes como este medio de cambio social, y el tema de la educación, cómo influye la educación en los jóvenes para que ellos puedan hacer un cambio social, ¿no? Entonces, si tiene algo antes que comentar, ¿no? Sí, claro. Toda esta problemática, Berlín, pasa por un déficit de valores. O sea, es un déficit de valores. Nosotros estamos en el punto más bajo, creo, de la sociedad hondureña en cuanto a valores.
Yo recuerdo claramente un periodista deportivo que trabaja en un programa que lo dan todos los días en la noche, a las 9 de la noche, muy famoso él, que participó con el gobierno que está actualmente en el poder. Creo que no recuerdo, creo que fue para el 2013. Él dijo que había invertido 4 millones de lempiras en campaña política para llegar a ser diputado y estaba denunciando que lo habían dejado afuera para meter otro tiburón. Dios santo. Entonces digo yo, y como una persona invierte 4 millones de lempiras, si lo que va a ganar en ese momento, creo que le pagaban 50,000 lempiras a los diputados, o sea que son 2.400.000 lo que él iba a percibir en salario. O sea, esa persona implícitamente está diciendo: soy ladrón, yo bueno, soy ladrón porque voy a ir a robar para recuperar mis 4 millones y sacar no sé cuántos millones más. Pero me jugaron la vuelta y ahora otro va a hacer eso. Es correcto. Entonces él mismo está declarando públicamente que él es una persona que no es de principio, pues. Y es que ahí es como vemos cómo se juega la cuestión, y por eso les digo que no hay que buscar una intención malévola o maquiavela, en el sentido de decir, es que lo hacen porque no tienen valores. Creo yo que no es tanto ahí, sino que ellos dicen, ok, ¿qué prefiero? ¿4 millones o que me tilden de ladrón 4 personas, 5 personas o la población? Igual yo no me llevo con ellos, porque ellos caminan en carros blindados y todo, y etcétera, ¿verdad? Pero es que precisamente, Erling, mira, los valores se trata de lo que vos haces, te vean o no te vean, hablen o no hablen de vos, y eso solamente se inculca en la familia. Exacto. Mira, ve, el PINUS desde que fue creado y desde que entró en la palestra pública siempre ha sido el que ha denunciado el desastre que han hecho en Honduras, el bipartidismo y ahora tripartidismo, porque el Libre gobernó 3 años también. Entonces, lo que es Honduras hoy es solamente por culpa del Partido Nacional y el Partido Liberal. O sea, ellos se han encargado de mantenernos en la ignorancia, de mantenernos en la pobreza, en la miseria y en un estado permanente de calamidad y de precariedad, de hambre, porque cuando las personas no tienen ocupación y tienen hambre, entonces dependen de los políticos. Claro que sí. Nos han llevado a ese punto y al punto donde ya la mayor parte de la gente dice, bueno, yo tengo que hacer lo que sea para comer. Exacto, y por eso detrás los valores. Exactamente, eso es lo que le digo yo. O sea, si la gente no tiene que comer, pues qué importa de que yo respete a otra persona. O sea, y los partidos se manejan con esta política de decir, que se resume en esta frase de no le des un pescado a la gente, sino que enseñarles a pescar. ¿Cuál es el problema? Que si usted le quiere enseñar a una persona a pescar y la persona no tiene nada en el estómago, aunque usted pase 5 años enseñándole, no va a aprender nada. Bueno, no va a aprender nada. O sea, lo que tendría que hacer los partidos o la política es, ok, sí te enseño a pescar, pero también te doy pescado. O sea, hay que hacer ambas cosas. Y lo mismo se aplica para estas situaciones. Es decir, tengo valores, pero también necesito trabajar. No hay problema con eso. El problema es que dejan que gane el dinero, que gane su avaricia a los valores o principios, ¿no? Y bueno, por eso nos dicen la ciudad parásito, la gente de allá del norte. Sí. ¿Por qué? Porque aquí es donde están los políticos y allá la gente que trabaja. Sí. Entonces dicen, no, que esa ciudad, esa gente que está ahí son parásitos. Y yo, me da vergüenza que digan eso, pero tienen razón. La gente de aquí solo vive de la política. Sí. Entonces, y bueno, nosotros... Bueno, no quiero, con esto lo que digo es que, o sea, la gente que está gobernando en este momento hace de que nos llamen parásitos. Sí. Pero nosotros queremos cambiar esa mentalidad. De hecho, ahorita, por ejemplo, muchos políticos o que estamos en este momento, porque somos nuevos en esto, estamos en varias plataformas ciudadanas, y lo que quieren es mejorar la imagen del político que realmente quiere hacer reformas, del político que realmente quiere hacer cambios. Porque ahorita estamos tan saturados de mala propaganda que la gente ahorita tiene una negatividad. Yo lo digo en general, lo digo tanto por jóvenes, lo digo por adultos, por la gente de la tercera edad, adulto mayor, que no quieren votar por nadie. ¿Por qué razón? No, porque no creemos en nadie, que son la misma gente que está ahorita, es la misma gente que quiere robar. Y no están escuchando, no escuchan las voces de la gente que realmente quiere hacer un cambio. Entonces, lamentablemente, ese es el título que nos hemos ganado como capital. Y me da vergüenza porque yo digo, nosotros somos los responsables, somos los artífices de nuestro destino. Y la única forma de hacerlo es
cambiando de actitud, Sí, perfecto. Sí. Ok, pasando ya un poco a tema ya más serio, ya profundizando ya nos aventamos casi 50 minutos hablando así por encimita, entonces ahora vamos al cúspide. Estaba investigando, yo le decía a Dani, la semana pasada me puse a investigar acerca de lo que era el pino, lo que representaba, porque le decía a Dani, también le comentaba unos problemas que yo miraba en el pino de por qué... Está bien, es bueno decirlo. Sí, exactamente. Exactamente, y yo le decía, aparte de los problemas, yo le decía que no invierten en redes sociales, pero que tienen un muy buen criterio y tienen un muy buen análisis del contexto social que estamos viviendo ahora. Sí. Y eso me gustó. Por ejemplo, yo miraba unos par de conversaciones que tenían con el presidente del Pino. Y de verdad sí tiene él marcado una ruta que me parece muy, muy buena, o sea, muy, muy admirable, la verdad. Pero lo que le quería comentar es que, por lo que yo tengo entendido, el Pino tiene firme una propuesta que es la urbanización social, si no me equivoco. El concepto de urbanización social. Urbanismo social. Perdón, urbanismo social. Sí. Y ese concepto es como la base que estructura sus demás propuestas, tanto en educación, en cultura, en arte, etcétera. Lo que yo entendí por este urbanismo social es que tiene que ver con la mejoración de la calidad de todas estas áreas de salud, educación, cultura y demás, por medio de enfocarse en las áreas rurales. Sí, Ustedes no sé si nos pueden explicar un poquito mejor eso. Sí, voy a tratar de ser breve, porque esto es un contenido bien, es algo bien complejo. Le quiero comentar algo. Mire, el partido Pino ha tenido una posición frontal siempre contra la corrupción, para empezar. Sí. Y eso, de hecho, nuestra designada presidencial, que es la abogada Dori Gutiérrez, ella tiene una actitud recta durante todo su periodo de gestión. Y de rendición de cuentas. Y rendición de cuentas, es la única. Yo me acuerdo que lo ha hecho. Exacto, ella subía sus... Es la única. Sí, ella subía todos los estados de cuenta de todas las cosas que hacía. Y ella todo lo ha anunciado. Entonces creo yo que desde ahí, que la gente puede tener ese criterio, tanto de las autoridades que están del partido, como de la gente que ha representado y los diputados que han estado en este momento en el gobierno. Han tenido una actitud recta, han denunciado todas las cosas que se dan en el gobierno, han tenido una sola posición, una sola postura. Y creo yo que eso es lo más importante de destacar. Por otra parte, en este momento como partido hay una propuesta a nivel de la municipalidad. Y quien está liderando esto es la ingeniera Ana Castro, ¿verdad? Ella era la vicealcaldesa que estaba llevando mi esposo, que era el que había ganado en las elecciones internas que hubo en diciembre del partido Pino. Lamentablemente él falleció en marzo, el 23 de marzo murió de COVID. Y lógicamente, no solo porque él lo pidió antes de morir, de que ella era la que tenía que liderar el proyecto, sino que legalmente, ante las autoridades también como vicealcaldesa, que era ella en ese momento, entonces ocupó el cargo de alcalde. Como representante del Pino, ¿verdad? Entonces ella es una persona muy preparada, está empapada de todo lo que es el urbanismo social. Y este urbanismo social, ¿cuál es el significado y el objetivo? Es llevar educación a los lugares más vulnerables de nuestro, en este momento, de nuestro distrito central. En este caso. En este caso, con ella. El concepto es mucho más amplio. Esto se ha aplicado en Colombia, en Brasil, en México, y donde ha estado ahí, ha habido una revolución social, porque tiene un componente de educación, un componente psicológico, social. Mire, ver, por ejemplo, en esos lugares donde yo le estoy comentando, que se han creado proyectos urbanos y sociales, donde se ha llevado la cultura, se ha llevado el deporte, se ha llevado los parques, bibliotecas, y ver el crecimiento de esa población y ver cómo les ha cambiado el chip, la mentalidad, cómo les ha cambiado la autoestima, es increíble. Son un ejemplo a nivel mundial. Colombia es un ejemplo a nivel mundial porque tenía la tasa más elevada de violencia en todo el mundo, y a raíz de este proyecto de urbanismo social los índices bajaron. Entonces lo que se pretende es hacer un componente social que revolucione nuestra sociedad.
y realmente lo necesitamos. Creemos que a través de la cultura, a través de la educación, se pueden transformar las vidas de todos, en todos los niveles, tanto a nivel primario, secundario, diversificado, en las universidades. Y creemos en eso, creo que esa es la base. Algo que es muy importante, Erling, acerca del concepto del urbanismo social, es el sentido de pertenencia. Sí. El sentido de la inclusión en todo este tipo de actividades que sirven para engrandecer tu propia comunidad. Vos te sentís parte del crecimiento de tu comunidad. Fuera de cámaras estamos hablando acerca de la enajenación del individuo, que es cuando el individuo llega a un momento de su vida donde siente que prácticamente ha estado perdiendo el tiempo, o siente que vive su vida sin un propósito. Entonces el urbanismo social lo que trae a la sociedad, a las personas, a las comunidades, es un sentido de pertenencia, es un sentido de que tienen un propósito, que tenemos un un sentido valor de como seres propiedad, humanos, de que nosotros queremos formar parte del crecimiento de ese lugar. Que se vean identificados con el crecimiento de la comunidad. Y sentimos esa satisfacción de que estamos formando parte de ello. Créame que eso es algo como dirían ahí los argentinos, bárbaro. ¿Por qué razón? Porque, o sea, sale de la imaginación. O sea, los cambios y las transformaciones que se han hecho, usted mira el antes y el después, y usted dice, definitivamente tenemos que apostar por esto, por la educación. Y esa educación es inclusiva, o sea, hay muchas personas que están dentro de este concepto. No solo están los arquitectos e ingenieros como parte del proyecto urbanístico, no. Están sociólogos, psicólogos, o sea, es un componente de profesionales multidisciplinarios que lo que hace es justamente eso, trabajar en equipo hacia un mismo fin. Y entonces, bueno, créanme, ustedes pueden buscar en las redes sociales, pueden buscar en Google, si quiere darle tanta fama a Google, pero la verdad, ustedes pueden revisar ahí todo lo que se ha hecho a nivel de urbanismo social. Excelente. Dos cosas que quiero comentarles de lo que dijeron. La primera es el concepto de alienación, lo que estábamos hablando, de que yo les hablaba del concepto de alienación de Marx, que es que ahora en la actualidad la gente no se ve identificada en el fruto de su trabajo. Yo les comentaba que este podcast, por ejemplo, me gusta. Yo sí es cierto que duermo poco y todo, pero me veo identificado en el fruto de mi trabajo y me veo dignificado en él. Entonces, para mí, perder el tiempo en esto no es una pérdida. Eso es un tiempo, es una ganancia. Exacto, porque me dignifica. Pero porque yo me veo identificado en él. Un carpintero se ve identificado en la silla que hace. ¿Cuál es el problema? Con la división del trabajo y ahora las empresas, con las reglas de las empresas y todo lo demás, ahora la gente no se ve identificado en el trabajo. ¿Por qué? La división del trabajo, lo que hay que entender es esto, de que, digamos, si yo trabajo en una empresa carpintera y no soy un carpintero independiente, el carpintero independiente lo que hace es hacer toda la silla, desde el momento de clavar, lijar, cortar la madera, etcétera. Con la división del trabajo lo que pasa es que ahora yo contrato a una persona y la hago que clave por 12 horas diarias, y así puedo hacer muchas más sillas y eficientizo mi proceso, ¿no? Sí. Y gano más dinero, por ende. ¿Cuál es el problema? Estas personas que participan en esta división del trabajo llegan a los 40 años y dicen, rayos, no me siento identificado con nada. Y esa es la crisis de los 40, al menos así la describiría Marx. Porque, sí, y de los 50, así lo describiría Marx, o sea, claro, has apostado toda la vida por un trabajo, un empleo, educación y trabajar en una empresa, pero llegas a los 40 años, y no te ves identificado en el fruto. No hay quien te dignifique. ¿Por qué? Porque un carpintero sí se ve identificado en la silla que hace. Él dice, me la compraste, aunque gané menos dinero, pero me la compraste y yo la hice. O sea, yo hice esa silla. El problema es que en una empresa carpintera eso no pasa. ¿Por qué? Porque, ¿qué hiciste vos? No, yo clavé. ¿Qué haces vos en el trabajo? No, claro. De forma aislada. Y no solo en ese ámbito, sino que en el ámbito profesional. O sea, pasamos todo el día llenando tablas de Excel y no nos vemos identificados en lo que tenemos ideas para la empresa. No para es visible en nuestros logros. Claro, tenemos ideas para las empresas que las usen a beneficio de la empresa y ganan miles de dólares las empresas y no le reconocen nada a usted. Nada. Entonces, claro, llegamos a los 40 años y dice, he sacrificado toda mi vida en esta empresa ganando lo mismo y no me veo identificado en el resultado de la empresa porque mi nombre no aparece en ningún lado, aparece el nombre de la empresa. Ni en ninguna placa. Exactamente, entonces ese es el problema, ¿no? Bueno, le voy a decir algo, aquí en nuestro país, bueno, en nuestra educación no nos forman para ser emprendedores.
No, sino que claro. para ser empleados. Y eso es una Sí, realidad, totalmente. ¿verdad? Y eso es lo Entonces que- la gente tiene miedo, la gente le da miedo, le da temor, siempre están los obstáculos que qué va a pasar, las limitaciones que uno se pone definitivamente. Entonces no nos forman para ser emprendedores, pero créanme que el ser emprendedor trae muchas gratificaciones, Sí. porque nos da una libertad que no nos da el hecho de marcar una tarjeta todos los días, a la Exactamente. misma hora, Y- sino y- que amamos nuestro trabajo, amamos lo que hacemos y le damos el 100% de calidad. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia. Y eso es lo que me lleva, eso precisamente lo que está diciendo es lo que me lleva al segundo punto, de que es, usted lo hablaba en el urbanismo social, cómo la educación y el joven se tienen que involucrar de una manera que se sientan identificados con su comunidad. ¿Por qué? Porque como dijo usted ahorita, no nos educan para ser emprendedores, o más bien, yo diría más bien que sí, pero bueno, no nos educan para ser emprendedores, nos educan para ser empleados. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Ahora la demanda del mercado lo que exige es que usted esté más preparado. O sea, hace 40 años una persona que terminaba carrera, que terminaba universidad o que terminaba bachillerato, o sea, ya tenía un trabajo. Ahora se exige carrera. Dentro de 2 años nadie va a poder trabajar si no tiene una maestría. El perfil profesional. Va subiendo, exactamente. Entonces, ¿a qué ha forzado la sociedad eso? Ok, y lo voy a explicar con una metáfora. Imaginémonos que este es el conocimiento, ¿no? En un círculo. Les decía que hay que imaginarle el conocimiento, todo el conocimiento humano como un círculo, ¿no? Entonces, dentro de ese círculo están todo lo que un humano puede aprender. Entonces, bien, primero estamos en primaria, entonces es así el círculo. Luego secundaria, luego carrera, ¿no? Y después universidad. Ahora bien, cuando usted saca una maestría, lo que hace es que desfigura un poquito el círculo. Es decir, se inclina un poquito el círculo así. Entonces, cuando usted hace maestría, se especializa en esa... Sí. lo enfoca, exactamente. Entonces, el círculo ya aparece como un cono, como de esas cosas del Y conito. el doctorado, no digamos. El doctorado lo que hace es empujar un poquito Sí, esa sí. cosita. Eso sí. Entonces, esos son los que nosotros denominamos los especialistas, ¿no? Así es. ¿Cuál es el problema? PhD. Sí, ¿cuál es el problema de esto? Perdón, y también está el otro lado de los generalistas. ¿Qué pasa con los generalistas? Los generalistas lo que buscan hacer es tener el círculo lo más estable posible, que no se enfocan mucho en aplanarlo, en sacarle puntitas, pero ¿qué es lo que provoca? Que conozcan un poquito más de todo. Entonces pónganle que son microespecialistas, pero en varias Son áreas. todólogos, mil usos. Exactamente. Entonces, Sí, es- ¿cómo juega eso en la identificación con la comunidad? Yo creo que para Honduras, al menos nosotros, que somos un país en pañales prácticamente, En todo. funcionaría más gente que sea más generalista que especialista. ¿Por qué? Ahí les va. Lo que hay que plantear es, si nosotros todos fuéramos especialistas, si todos somos especialistas, nadie es especialista. Porque no hay trabajo. O sea, no hay trabajo. Yo tengo muchos compañeros especializados que no tienen trabajo. ¿Por qué? Hay maestría Porque y lo que no lleva hay trabajo. lo que lleva a la especialización, como les digo, como se especializan en un área, tienen que sacrificar todas las demás áreas. Todas las áreas social, toda el área psicológica, todas esas cosas que tienen que ver más con un comportamiento de sociedad, más que con un comportamiento de individualista. Entonces, para este contexto social, si nosotros fuéramos más personas que somos ingenieros y estamos involucrados en política, somos ingenieros y nos gusta la psicología, somos ingenieros y nos gusta la filosofía y demás, aprendería... O la poesía. O la poesía o el arte, claro. Así es. Todo ese papel que juega el arte, la poesía, que son cosas que hacen dignificar al ser humano porque Así es trabajo propio de él. Si no fuéramos nosotros un poquito como estudiantes, ¿verdad? Como estudiantes educados, más generalistas y menos especialistas, creo que entenderíamos mejor el juego de la política, podríamos participar activamente en la comunidad y ver también todos los problemas desde un punto más amplio de perspectiva. Porque ese es el problema. Si usted es especialista en ingeniería, pues poco tiempo le va a quedar para estudiar política, para Pero estudiar sociología, etcétera. Pero le voy a dar un punto. Sí. Algo que ha pasado muy frecuentemente en nuestro país y creo que todos lo hemos visto. Que muchas personas que ostentan cargos actualmente no tienen el perfil académico. Sí, Ni en la formación, ni el perfil, ni las capacidades. sí. Entonces, lógicamente, como no tiene las capacidades, no tiene estrategia. Puede tener Sí. asesores, pero jamás va a ser lo mismo que una persona que esté en el medio y que sea la persona indicada es la que tome las decisiones. Sí. Entonces creo yo que eso tenemos que mejorarlo Sí, primeramente pero porque también nos ayuda. Aunque no quiero decir que con esto limite a otras personas que tengan también buenas ideas y buenas Sí. intenciones y que tengan también un buen perfil. Sí. Pero sí hay que caer en la realidad, hay que Sí. caer en la realidad. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos optando, vaya, por ejemplo, en el caso de la municipalidad,
si yo quiero votar, por ejemplo, o quiero ver el perfil de una persona que quiere estar como alcalde en el Distrito Central, esa persona, ¿cómo debería ser el perfil de esa persona? Bueno, primeramente que esté relacionada con el medio, que sepa, que tenga muchos conocimientos, no solo a nivel de construcción, sino que a nivel de gerencia de proyectos, por ejemplo, que tenga conceptos de urbanismo, por ejemplo, que es fundamental. Pero ¿no cree que eso sería, se podría como... Aunque tampoco, por eso le digo, tampoco es que lo tiene que limitar, pero sería idóneo. Sí. Sería idóneo que una persona con un perfil que cabe en esas capacidades, que cabe en ese margen, en ese parámetro, sea la indicada. Pero sí, definitivamente, bueno, se lo comento porque yo he dado capacitaciones. Sí. Y cuando nos tocó dar capacitaciones en un momento determinado para una unidad de infraestructura del gobierno, eso fue hace muchos años, las personas que en ese entonces nosotros capacitamos no eran ni ingenieros ni arquitectos, ni siquiera eran estudiantes de arquitectura. Eran personas que estaban estudiando periodismo, que estaban estudiando leyes, o que no estaban estudiando. Entonces, créanme que para nosotros dar esa capacitación fue bien compleja porque, bueno, ¿cómo podemos dar nuestros conocimientos que los puedan utilizar en sus trabajos si no tienen la formación académica? Entonces, tuvimos que comenzar desde cero, desde el concepto, bueno, que es una línea, que son los ángulos, o sea, comenzar desde cero. Sí. Entonces, mire, no es obligatorio, pero sí sería idóneo y recomendable. No, es que las personas... estamos hablando para cargos de políticos. Sí, políticos, sí, claro, porque sí. en el aspecto de si yo voy a ser un trabajador toda mi vida, pues me especializo. Y pero le voy a decir algo, hay personas que son artesanas. Sí. Y esas personas también en su nicho, en su trinchera, pueden hacer grandes cosas también. Sí. O sea que tampoco es una exclusión, es una inclusión, ¿verdad? Sí. Por eso creo yo que en un equipo de trabajo tienen que haber de diferentes carreras. Sí. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a retroalimentar de la capacidad, de la experiencia. Sí, para tomar decisiones articuladas de varias ciencias. Sí, totalmente. Pero a lo que me refiero es que sí es cierto que todos tenemos que tener una especialización. O sea, no estoy diciendo que no se especialice la gente ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué mejor no buscamos hacer más estable nuestro círculo para poder entender temas complejos de política? Porque al final es que la gente especializada cree que por el solo hecho de especializarse, la política de la verdad. y la política no tiene efecto en ellos. O sea, ok, yo me voy a hacer doctor y ya está resuelta mi vida. Sí, y lo que hablábamos hace poquito. Sí. Y nada que ver, o sea, la política afecta a todos y a todos. Sí. Entonces, si nosotros comprendiéramos mejor, si dejáramos un poquito la especialización y le diéramos más tiempo a meternos en temas de política, meternos en problemas de sociedad, sí, claro, entonces resignificaríamos mejor nuestra vida, nuestro propósito de vida, porque ¿de qué sirve que yo tenga una especialización en doctorado si no la puedo aplicar, y llego a los 50 años y a los 50 años me graduó de doctor, pero verga, y me topo con que no hay empleo para doctor, porque toda mi generación somos 20 que nos graduamos de doctores y al parecer no hay empleo para doctores. Para doctores en ingeniería. O sea, el puesto es demasiado para la demanda. Exacto, así como vamos ahora. Después van a inventar, y ya está el postdoctorado. O sea, hay que hacer doctorado y postdoctorado. Entonces imagínense una persona, pasa todo, primaria, secundaria, carrera, universidad, maestría, doctorado, postdoctorado. Tiene 50 años y dice, puchi, ¿cuándo me toca ganar? ¿Cuándo me toca? ¿Pero por qué? Esa misma persona creyó que ese camino era el correcto y no se metió a temas de política, no se metió a temas de cambiar la sociedad, porque de nada sirve ser un doctor en una sociedad inestable. O sea, como decía Michel Foucault, decía, primero para que exista un concepto de libertad, democracia, conceptos académicos de ingeniería, primero tiene que haber una sociedad funcional. Si la sociedad no funciona, no puede haber lo demás. Entonces, primero deberíamos de enfocarnos más en cómo estamos como sociedad y después ver si, dado eso, nos podemos seguir preparando y especializando y si nos brindan las condiciones. ¿Entiendes? Entonces, sí, lamentablemente es que no hay oportunidades en el país. Sí, totalmente. Y hay mucha ausentismo en las escuelas. También creo yo que los padres tenemos mucho que ver en eso, creo yo. O sea, yo quiero agregar los maestros en las escuelas es importante fomentar eso. Sí, quiero agregar algo. Es que mira, lo que sucede es que el problema no está en sí en que las personas busquen especializarse. Porque en una sociedad que funciona, eso es lo correcto. No, totalmente. He dicho que es zapatero a tus zapatos. Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Contratar un arquitecto especialista que él sepa cómo desarrollar. Sin discusión. ¿Verdad? Sí. Entonces, llegamos a la conclusión de que el problema no es en sí el individuo y el profesional. El problema es la sociedad.
Yo recuerdo, no para estas últimas elecciones de 2017, sino que las anteriores, yo me senté un día, creo que ni cuántas se dio la arquitecta con el esposo, nos reunimos en un café. Sí. Y entonces nos sentamos a hablar acerca de la problemática nacional. Y ese día nosotros, toda la conversación giró alrededor de un tema, y es algo que se llama clientelismo político. El clientelismo político es, junto con la corrupción, el gran cáncer que tiene Honduras en el fondo, de último, a la cola de las naciones. El clientelismo político lo que hace es que genera dependencia de las personas. No sé si alguna vez vos has leído la historia de la vaca. ¿De la vaca? Es una historia muy famosa. De la vaca. Había una familia muy pobre que depende de una vaca, que la vaca saca leche y de esa leche ellos hacen queso y hacen mantequilla y la venden. Entonces sí, la vaca está toda flaca y ellos están esperando que la vaca vuelva toda flaca de su lechita, y ellos solo de eso viven. Sí. Entonces un día se les muere la vaca. Se les muere la vaca y ellos sienten que el mundo se le viene encima y que se van a morir y que esto. Entonces cuando la vaca no está, ellos en su desesperación buscan unos granos que tenían ahí de maíz y se ponen a sembrarlos, y siembran unos frijoles y siembran unas papayas y siembran unos calabazos, y entonces empiezan a cultivar. Ellos vivían en una casita muy pobre y empiezan a cultivar y empiezan a comer y empiezan a vender, y se dan cuenta de que ellos pueden obtener dinero de otras actividades y empiezan a progresar, y con el paso del tiempo ellos se dan cuenta de que la vaca, que ellos pensaban que era lo único que los podía sustentar, era el freno que no permitía que ellos avanzaran. Exactamente. Entonces el clientelismo político es un cáncer que ha corroído a la sociedad y que nos tiene en el punto donde estamos, porque las personas, los partidos tradicionales nos han mantenido en la ignorancia política, nos han mantenido en la pobreza, y han mantenido a la estructura del Estado completamente al otro extremo de lo que es la eficiencia. Somos ineficientes. Aquí no funciona nada. Solo imagínate, Erling, ¿quién está al frente de Copeco? Un reggaetonero. ¿Quién está al frente del Ministerio de Salud? Una pedagoga. Al frente del Ministerio de Educación, un agrónomo. Al frente del Ministerio de Finanzas estaba una profesora. Entonces, a propósito hacen esto para que no funcione nada y sigamos en el desorden. Es cuando estamos en medio del caos, la única luz que ven muchos es educación. Seguir. Educación. No, espérame, pero fíjate bien, seguir a un político para que me chute a trabajar con el Estado. Sí. Por eso vos vas a ver que un montón de personas preparadas, médicos con especialidades, sí, vos tratas de tener un diálogo abierto con ellos acerca de política y no. Mi partido es el partido amarillo y yo voy a votar por ese porque sí. ¿Y sabe por qué? Pero vos le decís, pero lo están mencionando en las cortes internacionales por narcotráfico. No, pero eso es mentira. Y personas profesionales con doctorados. ¿Por qué, Dani? Porque se vuelven tan especialistas que ellos prefieren tener todas esas cosas de política ya estructuradas. O sea, yo no... ¿Qué pasaría si esa persona que es académico dijera, no, voy a pensar a ver si este partido es de verdad lo que yo pienso que es? No se cuestiona, nadie se cuestiona nada. Y ese académico se destruye porque dice, no, o me voy por la especialización, o sigo especializando y ya todas las demás cosas las tengo cubiertas. El problema es que nosotros no podemos, como estudiantes, como académicos, o sea, lo que tenemos que hacer es ser más generalistas en ese sentido, ampliar nuestro campo de visión. ¿Por qué? Porque si yo soy especialista, no lo podemos medir como ceteris paribus, o sea, todo constante, todo lo demás constante. Yo me especializo y todo lo demás se va a dar, todo lo demás, no es así. Y por eso tenemos gente académica que todavía piensa que ellos, por ser especialistas, no tienen que interesarse por temas de político, que la política no le afecta. Pero fíjate que esto pasa más. Solo termino la idea. Sí. De nada sirve que sea una persona académica si no se interesa en los demás temas sociales. Sí, de nada sirve. De nada sirve. O sea, por eso les digo, yo preferiría que fuera una persona menos especializada, pero que se interesara en temas de país.
preferiría 1000 veces, porque creo que para nuestro momento histórico, como está Honduras ahorita, yo prefiero mucha más gente generalista, ingenieros que se metan, que no que se metan, sino que estén interesados por las cosas que ocurren, que apoyen, que se mezclen con la comunidad, que sepan de política, que sepan de diferentes temas. De diferentes temas. General, de todo. Exacto, que tengan argumentos para cada cosa, que se cuestionen eso, que tengan pensamiento crítico, que tengan criterio para juzgar las cosas. Libre No que se crean... pensamiento. No, exacto, no que digan, no, la educación es el camino, yo me educo hasta especializarme y todo lo demás sea tiripargo. O Por sea, eso todo cuando con comenzó el no, no es así. podcast, yo te dije algo, cuando estábamos hablando de nuestro currículum. Sí, Yo te dije, no necesariamente la persona que estudia las ciencias sociales es que tiene más conciencia social, Exacto, porque por eso eso. es una vocación. Exactamente. Entonces, el tema de la verdadera formación política, que viene cuando vos sos capaz de ponerte en el zapato de las personas que están a tu Empatía. alrededor, esa es una Empatía. capacidad empática. sí. Así es. Entonces, eso creo que no va del todo enlazado con la formación profesional. Exactamente. Y más que todo es un área aparte Exactamente. de la vida de cada persona. Y ahí, Nos entonces, tienen más enfocados a Estados Unidos de decir, ay, que esto se está haciendo ya, mira, somos de ingeniería, mira, esto es lo que se está haciendo en Estados Sí. Unidos, vamos por aquí, vamos por acá, por acá. Y es que el problema es que usted no puede empatizar con alguien que no ve. Ese es el problema. O sea, si Porque no usted... tienen las mismas metas, los eso es mismos algo bien sueños, importante, bien Erling. Quiero diferentes. hacer, fíjate que ahorita tocaste una cosa. Ujú. Sí, es cierto. Perdón, yo sé que le tocó a usted. No, tranquilo. Tocaste no una está cosa bien. que quiero comentar, que no se me vaya a olvidar, es bien importante. Mira, Sí. aunque no tenga mucho que ver con lo que estamos tocando en este momento. Sí, Nosotros, vos dijiste algo, nosotros no podemos empatizar con personas que no hemos conocido o no hemos sabido cómo ellos viven. Sí. Mira, aquí hay algo bien grave, sucede algo bien grave. En los grandes partidos políticos, la mayor parte de los candidatos son personas que pertenecen a la élite política, empresarial y económica del país. desde los años... Desde siempre, Desde toda la desde vida. siempre, porque Sí. ellos utilizan la política como un brazo para mantener el control y perpetuarse. Sí. Entonces, estas personas, ¿qué van a saber de cómo vive la persona más miserable que come un día sí y un día no? Sí, exactamente. No hay pueden empatía. saber. No, Y fíjate no que saben, la imposible. gran, o sea, son personas acomodadas, súper, porque nosotros somos empresarios humildemente, pequeñas empresas. Sí, totalmente. Que Somos soñamos de con la que un día microempresa, crezcan. de la microempresa. Soñamos, pero ellos son dueños de multinacionales, empresas que ni siquiera pagan impuestos, Exactamente. porque ellos lo manejan todo. Entonces, ¿qué capacidad empática van a tener contra el pobre ciudadano que no sabe Que qué va a hacer lucha con sus diario, niños, el que lucha taxista, diario? la persona que está Carola, y en aún el parque, peor, por ejemplo. Erling, yo te lo digo, fíjate que yo puedo de repente sentir empatía por los taxistas, porque yo he andado en taxis, Exactamente. por los buceros, porque yo he andado Total. en buses, con la señora que vende tajaditas, porque yo le he comprado. Erling, pero te lo digo, Porque aún vende yo agua, que todo. siento que puedo solidarizarme y ser empático con esta gente, creo que todavía hay un grupo al cual yo no puedo llegar porque Exacto. no he tenido la No, oportunidad ahí no de llega a su llegar vista. ahí, Sí, totalmente. donde personas que comen un día y 2 días No no comen. comen, o sea, no he llegado. Exactamente. ¿Cómo van a llegar estas personas de apellidos árabes, de apellidos palestinos, o sea, y son los mismos de siempre? Y que no quieren tienen seguir la en el capacidad. poder. Que Entonces, quieren seguir en ¿quién, el poder, quién eso es tiene esa increíble. labor? Por eso es mi crítica a los estudiantes. Tengo una crítica demasiado dura contra los estudiantes ahorita, porque de quién, por eso, ese académico que usted mencionaba, por ejemplo, ese médico, ¿de quién entonces corresponde el deber de cambiar esto? De los estudiantes, Dani. Porque los si jóvenes. los estudiantes se dieran más el tiempo que involucre el no acto, es decir, voy a parar la carreta un rato y voy a analizar cómo estoy, voy a analizar mi país, voy a leer de historia de mi país, voy a ver cuánto se ha sufrido en nombre de la libertad, en nombre de la... Involucrarse. ¿Cuántos políticos nos han traicionado? ¿Cuál es el juego de la política? Si nos diéramos más tiempo para leer esas cosas y meternos en esos temas, resignificaríamos mejor el sentido como estudiantes. Y yo lo dije en un programa en el que me invitaron. O sea, si nosotros nos diéramos el tiempo de aprender de diferentes áreas, podríamos pensar de manera diferente y podríamos cambiar precisamente eso. Porque la persona que come una vez al día no le interesa la política. No, ¿verdad? así es. Le interesa No su le trabajo y sacar interesa. adelante Le su interesa familia. comer en el día. Entonces, nosotros que tenemos, nacimos, al menos yo, mi generación nació en un cierto privilegio, entonces es de nosotros que depende ser un poco más generalistas y empatizar con estas personas. De nosotros depende, por eso es que se crean estos espacios, para poder empatizar, hablar de estos temas con gente que de verdad ha estado ahí, ¿me entienden? Porque, como le digo, para un man especializado, pues tampoco le interesa, porque
Maquiavelo, les recomiendo un libro que se llama El Príncipe Maquiavelo, no sé si lo han leído. Él tiene una frase que a mí me impactó exagerado que dice, es que en la política, como todos persiguen intereses propios, entonces el juego es el fin justifica. Esa es una. Y la que rescato yo es que él dice, ok, es que para jugar el juego de la política no hay que ser tan inteligente. Los pobres no tienen voz ni voto. Entonces no hay problema. Y la clase media entre comillas, si no les tocamos sus intereses, tampoco se van a involucrar en política. Entonces solo hay que, para perpetuarse, porque ¿cuál es la finalidad del político? Perpetuarse en el poder. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Poder. Exactamente. Entonces dice, ok, para ser político no hay que ser inteligente. Lo único que hay que hacer es comprender esta regla. Los pobres, los muy pobres, no tienen ni voz ni voto, porque nadie los escucha. O sea, un man que tiene hambre no puede hacer huelga de hambre. ¿Me entiendes? Un man que no come no puede hacer huelga de hambre. Podemos hacer huelga de hambre nosotros. Una huelga permanente, pero exactamente. Sí, no tiene voz ni voto. No tiene forma. Exacto. Ni fondo, ni recursos. Exactamente nada. Eso. Los hambrientos no pueden hacer huelga de hambre. Podemos hacer huelga de hambre nosotros que comemos todos los días. Entonces, eso decía Maquiavelo. Y la clase media, que somos nosotros, con tal no les toquemos sus intereses, con tal de que les medio aseguremos educación. Esa es la realidad. Sí. La sociedad está letargada. Exactamente. Y dice Maquiavelo, con tal le demos un poquito de educación y le aseguremos que va a tener un empleíto, eso es suficiente para que no se metan en temas de política. Y eso lo dominamos nosotros. Entonces, ese es mi problema. ¿Por qué? Porque si nosotros leyéramos un poquito más de nuestra historia, comprendiéramos de filosofía, de psicoanálisis, de sociología, de todas estas cosas que nos identifican como sociedad, que es en la sociedad en que vivimos, por Dios santo, entonces resignificaríamos más nuestro propósito, porque nos haríamos preguntas de verdad importantes como hacia dónde vamos como sociedad, qué queremos como la sociedad, qué queremos para la comunidad, ¿me entiendes? Entonces, precisamente por eso yo critico a los estudiantes que ya tienen un partido definido y no se dan la tarea de investigar. Ni siquiera investigar del partido que quieren pertenecer, por ejemplo. Ok, continuando con el podcast, me gustaría preguntarles qué proponen ustedes como punto de inicio, porque si bien ustedes tienen esta vertical, este eje vertical que es el urbanismo social, pero eso no se aplica de la noche a la mañana. O sea, ¿qué pasa el día después de que consigo la candidatura? Porque primero hay que tener una serie de pasos para poder llegar a ese eje vertical, pero primero hay unos pasos que anteceden. Entonces, hoy día usted gana la candidatura, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Fíjense bien, esto tiene varias aristas y varios componentes que involucran a varios sectores. Primeramente, nosotros como diputados, como candidatos a diputados que vamos, nosotros recuerde que lo nuestro es crear políticas públicas que estén dirigidas a la población, crear leyes, iniciativas de leyes. Entonces, nosotros como partido que estamos liderando lo del urbanismo social, nosotros lógicamente queremos crear leyes que vayan enfocadas a ese urbanismo. Pero es importante que para esto se involucren toda la sociedad civil, las plataformas ciudadanas y sobre todo la iniciativa ciudadana. Porque le voy a decir algo, uno, ya sea como profesional, como obrero, como empresario, como trabajador, nos podemos involucrar en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo un proyecto piloto, ya ustedes, si Dios lo permite, próximamente se van a dar cuenta de eso. Y en este proyecto piloto que estamos ejecutando, ¿cómo iniciamos nosotros? Que ese más o menos sería el patrón que nosotros deberíamos de seguir, si nosotros queremos involucrar a la sociedad. Primeramente, sociabilizar, pero no sociabilizar imponiendo, nada que ver. Porque ¿de qué sirve tener buenas ideas, querer sociabilizarlas si la gente no se siente parte del proyecto? Entonces lo importante es ver el alcance del proyecto que nosotros vamos a llevar como partido, como representantes del pueblo. Segundo, una vez que uno sociabiliza una idea, no solo tiene que hablarla, consensuarla, se tiene que involucrar, hacer responsable a la comunidad para que puedan ser un ente que participe. Si las personas no se sienten parte del proyecto, no tienen esa entidad, no tienen esa empatía, entonces cualquier proyecto que se realice, llámese urbanismo social, llámese cualquier proyecto de educación, de salud, lo que ustedes quieran, pero si la persona no se siente parte de ese proyecto, no se involucra, entonces realmente los proyectos quedan abandonados. No hay un mantenimiento en las obras, no hay un seguimiento en los proyectos, entonces queda como un proyecto que se hizo, pero la gente no se involucró. Entonces hay un problema en la sociedad
y es la falta de responsabilidad. O sea, no queremos asumir ese compromiso. Entonces, lo importante y que tenemos que hacer es, o sea, hacer que las personas tengan ese compromiso, ese amor, ese apego para las cosas que es en beneficio de la población. Siguiente, o sea, estamos hablando a nivel general de lo que nosotros queremos plantear. Posterior a tener ese involucramiento con la sociedad, con las personas, que son los beneficiarios al fin y al cabo. Que si ustedes se dan cuenta, y lo comento para los jóvenes, que tal vez no lo saben, pero muchos proyectos que vienen aquí, que de la USAID, por ejemplo, que vienen justamente para erradicar la pobreza, no se terminan de implementar por la actitud de la población. ¿Por qué razón? Porque no quieren colaborar, porque no quieren tener responsabilidad. Entonces, ese sentido de responsabilidad hace que, bueno, está bien, no se quieren involucrar, esto es un requisito que se necesita, entonces se le da a otra población, a otro sector, se le da este proyecto de educación, de salud, el que sea. Y se ha hecho, aún así, si se concientiza a las personas antes. ¿Se ha pasado eso de que la persona no se Sí, claro que sí. Bueno, se lo comento porque yo trabajé en eso por muchos años, recién graduada. Trabajé en estos proyectos de ejecución donde los organismos internacionales hacen aportaciones a proyectos de salud, de educación, y como requisito piden que la población esté involucrada. Si las personas no llenan un formulario de responsabilidad, por ejemplo, donde ellos vienen y se comprometen a continuar con el proyecto, dándole mantenimiento, sencillamente no llenan esa documentación legal, que es requisito obligatorio, entonces se va a otro sector el proyecto. Entonces la gente pierde, al final la sociedad es la que pierde la oportunidad del crecimiento en cualquier área. Entonces lo importante creo yo que es eso, sociabilizarlo, pero no imponiendo, sino que consensuando. Y normalmente en el interior del país lo que se hacen son los cabildos abiertos, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, se van viendo las necesidades del pueblo, qué es lo que quieren realmente, para dónde vamos enfocados. Pero en este concepto del urbanismo social hay mucha resistencia siempre al cambio, porque la gente es muy incrédula, no cree que sea factible que un proyecto de este tipo pueda ejecutarse. Pero cuando ya lo ven hecho una realidad, o sea, es un sentido... lo que hablábamos anteriormente y lo que hemos estado hablando todo este tiempo, es un sentido, una transformación increíble. Entonces, lo primero es eso, concientizar a la población, sociabilizarlo, no imponiendo, y sobre todo, ojo, las cosas no se pueden hacer de forma aislada, tienen que ir en dos vías. O sea, si nosotros queremos incorporarnos, también tenemos que incorporar a otros sectores, al sector privado, al público también. O sea, creo yo que si estos sectores se pueden aliar bajo un mismo esquema, una misma dirección, entonces es cuando arrancan los proyectos, cuando inician. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en este proyecto piloto, yo he visto la anuencia de las personas que sí quieren un cambio y que son de diferentes áreas políticas, ¿verdad? Y por ejemplo, lo estamos haciendo con un grupo de arquitectos, de estudiantes, y hay un positivismo con esto, porque al final lo que va a suceder va a ser un cambio de impacto en algo tan pequeño como hacer una limpieza, concientizar a la gente de cuidar el ambiente. Con pequeñas cosas se pueden hacer grandes logros en nuestro país. Y yo siempre lo digo, lo más importante, creo yo, aparte de culturizar a las personas, que creo yo que esa es la parte más difícil que tenemos como políticos. O sea, hacerles comprender a la población que si ellos no tienen un cambio de actitud, de pensamiento, no vamos a ningún lado, porque entonces vamos a seguir ahí, frenados, siempre en el conformismo, siempre atenidos a que sean otros que hagan las cosas, cuando nosotros podemos hacer, por nuestra propia iniciativa, podemos hacer grandes cosas por nuestro país. Y lógicamente necesitamos el apoyo de la comunidad, de todos los entes, como lo hemos mencionado. Y no puede, o sea, este tipo de proyectos como el urbanismo social no es un proyecto de 4 años. Estamos hablando que es un proyecto a largo plazo. O sea, de hecho, yo recuerdo que cuando estábamos en la campaña con el arquitecto Turcios, con mi esposo, se hablaba de 50 años. 50 años para poder desarrollar este tipo de proyectos. Entonces no es algo que de la noche a la mañana se va a implementar, es un proceso. Y este proceso requiere de esfuerzo, de compromiso, de paciencia también, porque los logros no se ven en el momento, se ven en una generación.
Y lo que necesitamos ahorita es rescatar nuestra generación, los que vienen ahorita. Nosotros, por ejemplo, usted puede ser ese cambio, ese ente de transformación. Nosotros ya estamos en lo que estamos. Nuestro deber es cuidar, o sea, velar para que esta nueva generación tenga las oportunidades que nosotros se nos han negado. Y que hemos estado invisibilizados, que hemos estado, como usted lo mencionaba, aletargados. Entonces, este es el momento y el accionar es justamente movilizándonos, actuando. Bueno, llevamos varias propuestas como equipo de trabajo, y no solo yo, sino que todos los diputados que llevamos en el Pino tenemos diferentes propuestas, todas van enfocadas a mejorar las condiciones de la sociedad. Y sí les quiero comentar algo. El componente de urbanismo social no solo se basa en mejorar la educación como tal, sino que en mejorar el pensamiento crítico de la sociedad del joven. Y creo yo que ese es el punto clave. Si ustedes se fijan, todos los proyectos que se han enfocado en el urbanismo social es dirigido a los jóvenes. Porque esta es la sociedad más vulnerable, o sea, ese es el sector más vulnerable y que definitivamente todavía se está formando el criterio. Entonces nosotros como adultos tenemos que formar el criterio, ayudarles a los jóvenes a que se formen ese criterio. Y uno de los propósitos es justamente este tipo de espacios que puedan hacer conciencia, Y bueno, hay más componentes con respecto a esto. Es una charla amplia, pero sí queremos dejar esa semilla en los jóvenes, que son ellos los únicos llamados en este momento tan álgido de nuestra historia, de nuestro país, que nunca, bueno, se los comento en mi generación, nunca se había visto tanto deterioro de la educación, de la salud, nunca habíamos estado tan endebles, tan frágiles, mejor dicho, tan frágiles. En todos los aspectos, y lo peor de todo, que no tengamos ninguna actitud y que tengamos ese conformismo. Para mí eso es imperdonable. O sea, creo yo que lo peor que le puede pasar a estos jóvenes de hoy es la apatía. Entonces, o sea, tenemos que hacer políticas y programas que incentiven justamente estos cambios. Lo que le quería decir es que entonces en esta idea del urbanismo social, lo que piensan hacer es, primero, una concientización de la población para ver si acepta, porque lo que dice usted, o sea, primero se tiene que llegar a un consenso, porque si la idea del urbanismo social no es aceptada por la gente, pues, ¿qué pasa? No se hace. Y prefiero, yo creo, o al menos he considerado de que los proyectos que son a larga duración, digamos 10, 20 años, son mucho más convenientes que, por ejemplo, un proyecto de 7 años, que se comenzó en el 2013 y ahorita está un boom, las sedes, por ejemplo. Sí. Y no se habla de una dictadura aquí se habla de una secuencia de un proyecto transformador para el país. Y tiene que ser consensuado, porque si no es consensuado, no tiene sentido. O sea, ¿de qué sirve de que aumentemos la economía aceleradamente si no consensuamos? O sea, ¿con quién ha consensuado los partidos esta idea de la sede, por ejemplo? Por ejemplo, fíjese que lo de las sedes es un tema tan que nos escabroso, porque de hecho, si usted escucha en el gobierno, lo que dicen es que nosotros, la oposición, estamos en contra del desarrollo, en contra estamos en contra de un proyecto que más bien va a beneficiar a la sociedad, y eso es una mentira. Nosotros no estamos en contra de que se mejoren las condiciones y la calidad de vida de las personas, nada que ver. Nosotros más bien queremos una apertura, pero esa apertura ya tuvieron años para haberla hecho. Estamos hablando de 12 años mínimo que ellos pudieron haber hecho esto. ¿Por qué lo están haciendo en este momento? Entonces, creo yo que como jóvenes tenemos, bueno, ustedes los jóvenes tienen que cuestionarse por qué hacen las leyes, para quién van dirigidas y a quiénes van a beneficiar. Y creo yo que cuando el joven tenga esa conciencia, va a poder tomar una decisión más clara hacia qué rumbo quiere dirigirse. Añadiendo a lo que dice la arquitecta acerca de la implementación del urbanismo humano, ¿verdad? Y cuáles son los pasos previos que tienen que irse realizando para que esto sea aplicable en nuestra sociedad. Ella lo maneja desde un punto de vista local, ¿verdad? Que es muy importante entender cómo se plantea esto en la comunidad. Pero si nosotros lo vemos en un sentido global, recordarles que nosotros nos estamos postulando en todos los niveles electivos. Y nosotros como partido, el Partido de Innovación y Unidad, está en alianza con el Partido Salvador de Honduras, y somos lo que es la Unidad Nacional Opositora de Honduras, y estamos buscando la presidencia de la República. Y digo esto porque
cuando vos vas a construir una casa tenés que hacerlo sobre cimientos sólidos y que estén bien hechos. Y en este momento los cimientos que están puestos están malos, están deformados. Nadie puede construir patria sobre los cimientos que ha dejado este gobierno en los últimos 3 periodos. Por lo tanto, es de abolirlos y construir nuevos cimientos para poder levantarnos. Todo lo que se ha estado haciendo ha ido en detrimento del crecimiento de la nación. Entonces, lo primero es detener todo lo que se ha hecho mal. Esta elección es especialmente importante si nosotros la comparamos con las anteriores. ¿Por qué motivo? Porque de este gobierno va a depender la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí. De esta elección va a depender la elección del nuevo fiscal de la República. Entonces nosotros necesitamos cambiar completamente a estos magistrados y esta fiscalía que no funcionan, que solamente han operado para favorecer intereses oscuros, y necesitamos poner personas que verdaderamente vengan a hacer el trabajo para el cual se les elige. Entonces, al nosotros obtener el poder con la unión opositora, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar todas esas personas, ¿verdad? Que han venido a ser más bien para retroceso para nosotros. Sí. Salud necesita un médico especialista con estudios en administración pública. Correcto. Eso es lo que necesita salud. Educación no puede tener un agrónomo, necesita un maestro con mucha experiencia y educado a nivel superior, ¿verdad? Con estudios de maestría, que puede hacerse cargo, que él ya ha vivido y ya conoce desde adentro el aparato público de enseñanza y sabe qué es lo que necesita. Lo mismo con finanzas, un especialista en todos, el Copeco, una persona con experiencia en gestión de riesgos. Sí, o sea, estamos mal porque personas que no tienen ni la capacidad, ni el conocimiento, ni los estudios, ni la formación están dirigiendo. Entonces necesitamos llegar a cambiar toda esa podredumbre y poner cimientos firmes. Sí. ¿Para qué? Para que basados en ese cimiento nosotros podamos tomar las decisiones que competen verdaderamente a favor del pueblo hondureño. Sí, perfecto lo que está diciendo, porque precisamente estaba pensando en esta idea de, al final no importa tanto de qué partido vengan, o sea, al final no importa tanto eso, sino que lo que hay que defender son las ideas. Mire, yo estábamos hablando fuera de cámara de los otros reportajes y otras entrevistas que les han hecho, y viene lo que me dice la arquitecta es que todos estos entrevistadores, la mayoría, porque no todos, lo que buscan es atacar, es crear controversia y todas esas cosas. ¿Y por qué? No me acuerdo quién, me quería acordar ahorita, que yo creo que era Lacan o Freud el que hablaba de los 3 niveles de... Freud. Creo que sí, los 3 niveles de conocimiento en el que uno habla. Las personas menos capacitadas o menos racionales hablan... No, menos racionales no. Menos formadas. Menos formadas, exacto. Menos formadas hablan de personas. El segundo nivel, dice, creo que Freud. No me quiero confundir, pero bueno. Después se los dejo ahí. El segundo nivel son las personas que hablan de eventos. Y el tercer nivel, las personas más formadas, son las que hablan de ideas. Entonces, yo lo que quiero dejar al menos aquí... de enseñanza para las demás personas es que no se enfoquen tanto en el partido que vienen, porque hay gente que vale la pena en todos los partidos. Así es. Pero hay mucha más cizaña que trigo, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos en hablar de ideas, en discutir ideas y en unificar ideas. En unificar, exactamente, para ser todo un completo conjunto de ideas que puedan cambiar no solo el país, sino que la forma de pensar de las personas y de los jóvenes, especialmente de los estudiantes, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, un gusto que hayan venido. Me gustó mucho la entrevista. No sé si quieren agregar algo más tienen un mensaje para la gente que quieran decir, un mensaje. Bueno, sí, de hecho sí. Sí. Hacer un llamado a todas las personas que podamos alcanzar con este podcast y decirles que el cambio es posible cuando uno a uno lo hacemos. Exactamente. Nosotros decimos, nada va a cambiar en Honduras, todo va a ser igual a como ha venido siendo, pero sí pueden cambiar las cosas. Pero para que las cambien, para que esas cosas cambien, somos nosotros los que necesitamos cambiar primero dentro de nosotros. Sí. Lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y sobre todo quitarnos esta idea de que vamos a ser un ente de cambio mundial o masivo. No, yo creo más en
si es un ente de cambio, usted como persona, entonces cambia su comunidad. No necesita irse a Estados Unidos o hablar como profeta antiguo a todo el mundo, no. Sí. Simplemente haga cambio, sea distinto en su comunidad, involúcrese. Me encanta lo que dice. Sí, y eso es, no hay que ser un ente trascendental en la historia, hay que ser un ente trascendental en la comunidad. En donde estamos, en la trinchera donde exacto, estamos, en el lugar donde estamos. Exacto, cada quien en su trinchera. Y así vamos a hacer, así es como yo al menos considero que podíamos llegar a cambios bastante fuertes socialmente, ¿no? Sí, bueno, solo le quiero decir 2 cositas. Sí. Que nosotros como campaña, como partido, la campaña es Reiniciemos Honduras. Uh-huh. Y nosotros como representantes también, como diputados y él como suplente, que estamos optando por esta candidatura, nuestro pensamiento, nuestro eslogan, nuestro ideal es: si piensas distinto, cambias tu entorno. Y eso nosotros lo hemos visto a través de los años. Cuando realmente uno tiene una convicción y tiene la voluntad, puede transformar cualquier cosa que esté en su entorno. Entonces, queremos llevar este mensaje de esperanza, porque no es un mensaje para atacar al gobierno, no es un mensaje para hablar mal de los demás, es un mensaje de conciencia para que seamos ese cambio. O sea, escuchemos las voces de los demás, podemos realmente formar una nación unida, pero siempre y cuando nos quitemos el egoísmo, porque créame que lo que más daña a un partido y daña a una sociedad es el egoísmo y la indiferencia. Entonces, creo yo que por ahí va nuestras ideales. Realmente nosotros somos personas honestas, como le hemos dicho, hemos pasado por un filtro. Y queremos un cambio, tenemos hijos, queremos heredarles algo por lo cual puedan seguir soñando y luchando, que es nuestro país definitivamente, que es hermoso y que no lo queremos ver fraccionado. Y la única forma de que eso no suceda es que nosotros, este 28 de noviembre, nos levantemos temprano, nos quitemos la pereza, nos quitemos la indiferencia y nos vistamos de patriotismo. Y que defendamos a nuestro país. Ese es mi mensaje y espero que puedan que muchas personas puedan escuchar este mensaje y que sobre todo tengan la conciencia de hacerlo. Y le agradecemos a usted, los felicito. Ya quisiera yo que la mayoría de los jóvenes tuvieran ese pensamiento, tuvieran ese accionar, ese envidiable, y creo yo que como madre, eso es lo que yo aspiro a que mi hija también sea. Gracias, que sea una persona que tenga pensamiento crítico, que sea una persona libre de pensamiento, que no esté atada a ninguna dogma o ideología o de una influencia política. Entonces, realmente es lo que necesitamos en nuestro país, jóvenes comprometidos. Eso es importante. O sea, todo lo contrario, un honor que hayan venido ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que se armó después de tanto tiempo, ¿no? Corriéndolo. Sí. Pero qué bueno, les agradezco bastante. Y pues sí, quedaron varios temas de fuera que me hubiese encantado tratar. Por ejemplo, quería tratar cosas de feminismo, de religión, porque sé que ambos son cristianos, ¿no? Sí, claro. Entonces quería tratar esos temas, cómo influyen en la política, pero creo que lo vamos a dejar por hoy por aquí, porque ya estuvimos bastante. Muchas gracias. Tal vez en otro momento, tal vez ya volvemos a tratar ya, tal vez siendo ya diputados, sería un honor para mí. Sí. Y será un honor también para nosotros estar con usted. Muchas gracias a toda la gente que vio este podcast. Denle like, suscríbanse si quieren. Si les gusta este contenido, compartan con la gente. Gracias. Y a todo el equipo de trabajo aquí. Sí. Entonces, nos vemos nos veremos a la próxima entrega de este podcast. Bye. Terminamos.